Braulio Peralta ha trabajado más de 35 años el periodismo cultural, por el que ha obtenido varios reconocimientos, el Gallo Pitagórico en el marco del Festival Internacional Cervantino en el 81, el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2003 y el Nacional de Testimonio Chihuahua 2005, el Internacional Pen Club a la Excelencia Periodística 2011 por su lucha por los derechos humanos de las minorías. Fue director editorial de Random House Mondadori y del grupo editorial Planeta. Ha publicado los títulos de Un Mundo Raro, El Poeta en su Tierra, Diálogos con Octavio Paz y Los Nombres del Arco Iris. Es coautor de varios libros colectivos y escribe en el diario Milenio y en diversas revistas del país. Y pues ahora va a estar, está aquí con nosotros el maestro Braulio Peralta para hablarnos de esta obra, Los Rostros de Octavio Paz, una antología crítica bajo el sello editorial Unicornio. Es un libro de ensayo y pues bueno, está verdaderamente sensacional, ya está disponible en las librerías y pues le damos una bienvenida al maestro Braulio Peralta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, Asael, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Pues estoy muy contento porque estrenar un libro siempre tiene el encanto del olor del papel, ¿no? Ujú, ujú. Primero, y todavía podemos tener libros en papel, aunque ya se pueden conseguir de por otros recursos técnicos. Ujú. Quiero empezar preguntando por qué una obra sobre el Premio Nobel de Literatura 1990, otra obra. Bueno, yo había publicado un libro de entrevistas que se llama El poeta en su tierra, Diálogos con Octavio Paz. Es un libro de 1996. Y en realidad, lo que es esta antología, haz de cuenta que son ensayos que yo leí en su momento, en algún periodo de mi vida, y que me acompañaron para poder preguntarle a don Octavio algunas de las preguntas, voy a llamar sesudas o por lo menos documentadas, contra las periodísticas que son del día, de la política, del momento actual, porque son entrevistas hechas por un reportero detrás de Octavio Paz antes de ganar el Nobel y después de ganar el Nobel. Entonces, este libro es un conjunto de materiales que tiene que ver con un poema de José Emilio Pacheco, un texto gigante, grande de Fernando Sabater sobre la ciudad, y el poeta, un texto de Elena Poniatowska que recuerda la llegada, el regreso de Octavio Paz a México en los años 50 y cómo lo recibe el mundo intelectual en aquella época, después de que él anduvo eh, trabajando como agregado cultural, ¿no? Eh, y así sucesivamente, son 10 ensayos y 10 entrevistas que yo le hago a los especialistas como para aclararle al lector aquello que pueda ser una duda. Los reporteros, los periodistas somos intermediarios del pensamiento y de la lucidez del mundo que se ocupa de la cultura. Ujú. Eso es lo ¿Cómo, que es este sí, libro. cómo fue la selección de estos textos y estas plumas de los rostros de Octavio Paz? Mira, no fue lo que llamaría yo el lado oficial de los que idolatran a Octavio Paz. O sea, aquí no vas a encontrar a Enrique Krause, a Christopher Domínguez, a Guillermo Sheridan, a Anthony Stanton, que se han ocupado en diversos momentos de la vida y la obra de Octavio Paz, especialmente con mucha admiración por el trabajo realizado por Guillermo Sheridan, pero es una visión que yo considero hecho con un amor tan grande donde no cabe la crítica, digamos. En este caso, son escritores como Monsiváis, Poniatowska, Aguilar Camín, Roger Bartra, González Torres, que ven al poeta desde el lado del pensamiento crítico.
son escritores o ensayistas o intelectuales que se han ocupado de la vida de Octavio Paz, que han leído lo que ha escrito sobre Sor Juana, lo que ha escrito sobre el pensamiento liberal, lo que ha escrito de las izquierdas de la época de aquella Unión Soviética que hizo que él hiciera Tiempo Nublado y que en su momento tuvo discusiones con estos intelectuales. Bueno, esto es lo que es el libro. Es un libro, por eso dice que es una antología crítica, porque no es una antología con todo el amor del mundo y sin ningún pensamiento crítico. Esto es lo que es el libro. Las entrevistas que hago también muestran este camino, ¿no? Cuáles son las diferencias, no todas, ¿no? Por ejemplo, está Víctor Manuel Mendiola, que ve a Octavio Paz como alguien que empujó a los jóvenes poetas de aquel momento, les publicó en su editorial Vuelta, le publicó a Samuel Noyola, a Víctor Manuel Mendiola, poemas cuando ellos rondaban los veintitantos años de edad, bastante jóvenes, y que Octavio Paz los haya cobijado, hablaba de un Octavio Paz que asumía la necesidad de que los jóvenes tuvieran un camino a seguir, ¿no? Esto es lo que es el libro, Asael. Ujú. ¿Cómo leer a Octavio Paz en pleno siglo XXI? Bueno, estamos ante un escritor, el único escritor mexicano que ha ganado el Nobel de Literatura. No leerlo en México, criticarlo sin leerlo, es como ponerte una venda en los ojos. Pensar que hay otros pensamientos, sin duda, son importantes, pero que un escritor de esta naturaleza haya cruzado el siglo XX, haya llegado hasta el siglo XXI y su pensamiento haya sido firme y convincente sobre la caída del muro de Berlín, por decir algo, sobre el periodo de Gorbachov, por decir otro tanto, sobre las críticas a Stalin, pero también a Pinochet o igualmente al régimen de Cuba de Fidel Castro, habla de un hombre que sí vivió adelantado a su época, a su momento, porque fue de los primeros críticos de la izquierda y de la derecha, porque él decía que criticaba al imperialismo soviético y a la hegemonía norteamericana. Lo decía muy bien en el logro gramático. No tengo aquí la memoria exacta del libro, pero de eso hablaba fundamentalmente. Y en Tiempo Nublado también, Ujú. ¿no? Eh, Es, Pepe, es, sí. es un hombre para leer y entender, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz. Es un hombre para leer y entender la poesía y sus cambios a finales del siglo XX. Es un hombre para leer y entender las discusiones en torno a aquello que le llamaban mafia cultural de finales del siglo XX y principios del XXI, y que por fortuna vemos que hoy ese periodo ya terminó. Hoy las redes invadieron de pensamiento y de tonterías también, perdón, nuestro pensamiento y nuestro discernimiento para comprender un país y el mundo, ¿no? ¿Cuál fue su mejor anécdota, experiencia con Octavio Paz? Pues fíjate que en lo personal eh, agradezco muchísimo la vez que yo fui a Estocolmo cuando Octavio Paz en diciembre de 1990 recibe el premio de literatura. Yo voy a cubrir el evento, soy el único periodista en ese momento ahí, y no me dejaban entrar al gran hotel donde estaba hospedado don Octavio y todos los amigos que rodeaban a don Octavio Paz, porque pues no estaba acreditado y voy a decirlo con todo el respeto, tampoco estaba muy bien vestido, no era un reportero fifí de aquella época, y
De repente Octavio Paz cruza el umbral del Gran Hotel, adentro del Gran Hotel, y va hacia donde está el elevador, y yo le grito, Don Octavio, y don Octavio voltea y me ve y me dice, Braulio, y va por mí y dice, déjenlo entrar, por favor. Es un acto humano, es una anécdota que me parece hermosa, que no cualquier intelectual hubiera hecho. Y eso le queda a uno marcado, ¿no? Ese es un detalle hermoso que yo agradezco a don Octavio porque además me dio la exclusiva, salió en el periódico, me dio muchas satisfacciones haber ido con miserables $200 a cubrir el evento y con un zapato roto y una gabardina porque no tenía para un abrigo, pero fui a cubrirlo feliz porque yo siempre anduve detrás del rastro de Octavio Paz o de los rostros de Octavio Paz, como le puse a mi libro, con muchísimo gusto. Otra Ujú. anécdota, ¿quieres? ¿Te Sí, la cuento? adelante. Otra anécdota muy bonita, Asael, es cuando estoy en su casa, estamos hablando de Tiempo Nublado. En esa época, estoy hablándote del año de los años finales de los 80. En esa época yo era enfurecidamente castrista, prosoviético, todo, y iba con la espada envainada a pelearme con don Octavio. Y así la entrevista la pueden ver en El Poeta en su Tierra, ahí está la prueba de lo que estoy diciendo. Y don Octavio al final me ve y me dice, ¿le puedo dedicar su libro? Y me vio que yo traía el Tiempo Nublado todo subrayado y todo, y me dijo, sí, por supuesto. O sea, yo no le había pedido la dedicatoria, él me quiso dedicar el libro. ¿Y sabes qué me puso en la dedicatoria? A Braulio Peralta, las diferencias no son enemistades. Octavio Paz. Yo desde ese momento me convertí en alguien que admira a don Octavio como ser humano. Puedo tener cualquier tipo de diferencia con él, pero no puedes dejar de reconocer esto que llamamos la diplomacia, ¿no? Don Octavio hizo un acto hermoso de decir, no tenemos por qué pelearnos, no tenemos por qué, y creo que debemos de seguir discutiendo, de seguir aprendiendo, de seguir comentando la vida política de México y del mundo. Esas Eh, son las dos anécdotas que me marcaron con don Octavio. Sin duda, Hay eh, muchas más, hay ¿no? muchas más. Sí, sin duda, grandes anécdotas y experiencias. Yo quisiera preguntarle, para las nuevas generaciones, ¿por dónde empezar a leer a Paz? Es decir, por el laberinto de la soledad, por la poesía, sus ensayos, eh, sus entrevistas, sus Mira, correspondencias. hasta el don Octavio no muerde. Un pensador no muerde a nadie. Un poeta no muerde a nadie. Un poeta es un punto de comunicación para la sensibilidad humana. Un pensador es un punto de confrontación para el pensamiento de otra persona, de otro hombre. Eh, don Octavio, don Octavio es un ser fácil de leer. Tú puedes leer El laberinto de la soledad, puedes leer Sor Juana o Las trampas de la fe, puedes leer Tiempo nublado, pero puedes leer Tiempo pasado en claro, Águila o Sol, y son poemas, estos dos últimos libros que menciono, eh, que traspasan la sensibilidad humana, que nos dan choques de energía, que nos provocan satisfacciones internas, espirituales, que nos hacen ser más fuertes. Por eso es que hay que leer a, a los grandes escritores, ¿no? Porque lo que no podemos negar es que no sea un gran escritor con todo y las diferencias que podamos tener alrededor de su pensamiento. Paz era un intelectual total, era un poeta, era un ensayista, era un especialista en historia del arte. Aquí Teresa del Conde hace una discusión bastante sólida sobre lo que es la idea de Octavio Paz sobre el arte y las diferencias que
ella como crítica, historiadora de arte, tenía con don Octavio Paz. Por eso digo que es un libro crítico, este, pues muy padre, o Pura López Colomé discutiendo con él la traducción de un poema, o Teddy López Mills diciendo las diferencias entre un Octavio Paz y los poetas de su generación. Eh, Cualquier libro abre una puerta de pensamiento con don Octavio. Puede ser sensibilidad, puede ser fragilidad sobre la forma de pensar, y puede ser también un acercamiento al arte, al mundo de las artes plásticas. Ujú. O sea, Eh, don sí, Octavio es muchas cosas. ujú. Después del Poeta en su tierra y los rostros de Octavio Paz, ¿vendrá un tercer libro? No, no, no. Yo ya creo que lo que yo hice es lo que cualquier reportero haría, que hice un libro de entrevistas porque lo perseguí durante 20 años atrás de él para lograr entrevistarlo. Y estos ensayos a mí me ayudaron a modelar las preguntas y mi pensamiento sobre don Octavio, ¿no? De verdad, es un libro útil. O sea, los libros que yo hice son los libros de un periodista que quiere que los lectores no crean que el pensador los va a morder, que no piensen que don Octavio no es de fácil acceso, que mis libros son para eso, son un punto de entendimiento frente a, por supuesto, la enorme sabiduría de un poeta como don Octavio. No, no pienso hacer otro libro de don Octavio. Ujú. Estoy en otras cosas. ¿Qué seguirá entonces para Braulio Peralta en cuestión periodística, literaria? Pues fíjate que tengo años queriendo escribir un libro de teatro, porque yo lo que estudié yo estudié periodismo y estudié literatura dramática. No soy un especialista en teatro, pero sí soy un conocedor, porque tuve la carrera y pude estar incluso en los escenarios porque estudié también actuación en el Centro Universitario de Teatro. Entonces, me tocó una generación muy sólida de aquella época, de Juan José Gurrola, Ludwig Margules, Julio Castillo, Luis de Tavira, y la cabeza de ellos, siempre digo yo que es la cabeza de ellos, que era Héctor Mendoza. Héctor Mendoza es el formador de las escuelas actuales de actuación que hay en México, y los métodos de actuación sólidos que existen en México están basados, muchos, en la obra de Héctor Mendoza. Esa generación entre los años 50 y los años 80 conformaron el teatro mexicano universitario de prestigio, que le dio prestigio mundial a México, además, porque muchos de ellos ganaron premios internacionales. La única persona que queda viva es Luis de Tavira. Yo, es el libro más difícil para mí porque me requiere mucho tiempo de investigación, muchas lecturas, y soy muy lento para escribir. Yo no publico cada rato, o sea, me tardo 4 o 5 años para publicar un libro, pero espero que a ver si puedo terminar este año o el próximo. Y bueno, los rostros de Octavio Paz, habrá presentaciones, encuentros con el público. Hubo una presentación en el Fondo de Cultura Económica hace una semana, este, pero tú sabes que las editoriales, en este caso, la editorial que me hizo el favor, José Antonio Lugo, de publicar este libro, no tienen grandes recursos para hacer presentaciones. Las presentaciones son dinero, las presentaciones no, o sea, sí, qué padre la fiesta del autor, pero sí cuestan recursos, ¿no? Y ya se hizo esa presentación, vamos a ver cómo. Espero que, espero que tenga lectores y que lo compren, nada más. ¿Dónde lo pueden encontrar en redes sociales, a Braulio? En redes sociales estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en Twitter. Este,
No tengo mucha vida en Twitter. Ahí mando nada más mis artículos de los lunes que publico en Milenio. Pero en Facebook siempre discuto con con los que quieran discutir. Me gusta discutir, me gusta debatir, me encanta pelearme con la diferencia y respetar esa diferencia.